Bien, vamos al mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Hoy es el tercer sermón que predicamos acerca de esta serie sobre la carta del apóstol Pablo a los filipenses. El tema central, algunas cosas que les he dicho antes acerca de esta carta del apóstol Pablo a los filipenses, es que el tema central de Pablo al escribir esta carta, el tema central es la idea que teje todo el desarrollo de los 4 capítulos de la carta, es que el gozo es el resultado de una relación personal con Jesús. El gozo viene como resultado de tener una relación personal con Jesús. Esa es la idea del apóstol Pablo al escribir esta carta. Y la idea principal del sermón en esta mañana es que el gozo que Cristo produce en nuestra vida nos da una perspectiva para la vida. Y por eso el título del sermón el día de hoy es Perspectiva para vivir. Porque el gozo que Cristo produce en nuestros corazones transforma nuestra manera de ver la vida. Cuando hay gozo en nuestro corazón, producido por el Espíritu Santo que mora en nuestra vida, entonces vemos la vida desde una manera, desde una perspectiva diferente. Pablo escribe esta carta desde la prisión estaba prisionero en Roma por predicar el Evangelio y les ha dicho a los filipenses en los 2 servicios que hemos tenido anterior, las 2 predicaciones que hemos tenido anteriormente, Pablo les dijo a los filipenses, Dios va a perfeccionar su obra en ustedes. Lo leímos ahí en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. También la semana pasada vimos que Pablo les decía a los filipenses que el Evangelio, a pesar de él estar prisionero en Roma, el Evangelio se seguía predicando. Pablo era el líder de la predicación del Evangelio, de la extensión del Evangelio a todo el mundo conocido, movilizó no solamente él, sino a otros para predicar el Evangelio. Y en Filipenses 1:12 leemos, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, hablando de su arresto y de estar prisionero en Roma, dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Entonces Pablo ha estado escribiendo esta carta, pero repentinamente la carta se vuelve personal. Pablo comienza con una muy franca, sincera humanidad, expresa sus pensamientos, expresa sus sentimientos, y me encanta la palabra de Dios, no oculta lo que están viviendo quienes escriben las palabras que leemos en las Escrituras. No usan una careta, se revelan tal cual como somos, como eran. Me encanta que son transparentes, que no fingen, que no pretenden que la vida cristiana no tiene problemas, no pretenden que la vida cristiana todo va bien, porque no es así, no todo está bien. Y en estas circunstancias de Pablo, Pablo no ignora la realidad que está viviendo ni la disfraza. Es más, con total franqueza, Pablo comienza a decirle a los filipenses, estoy enfrentando un dilema existencial. Pablo hace una declaración extraordinaria y nos revela su perspectiva de la vida. En medio de compartir ese dilema, ese debate interno emocional con el cual Pablo está luchando, Pablo nos muestra su perspectiva de la vida que produce el gozo en su corazón. Voy a decir eso una vez más. Pablo se debate ante sus circunstancias, ante la calamidad, ante lo difícil que está atravesando en la vida. Pablo se debate en un dilema existencial. Y Pablo, a pesar de eso, ve la vida desde un punto de vista o desde el lente del gozo que Cristo ha producido en su corazón. Por eso Pablo dice lo siguiente en el versículo 20. Filipenses 1:20, Pablo dice así, mi ardiente anhelo y la esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Y es
esta es una declaración extraordinaria. Pablo dice, no importa cuáles sean mis circunstancias, ya sea que viva o muera, yo vivo para la gloria de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Que Cristo sea exaltado en mi vida, no importa cuán difícil, cuánto dolor esté atravesando, que el nombre de Cristo sea glorificado. Me encanta que la Biblia no muestra a sus actores principales como personas que no sufrieron. La Biblia no muestra a quienes escribieron las escrituras como personas que no fueran seres humanos. Son seres humanos enfrentando dificultades. Y Pablo aquí está en prisión enfrentando una gran dificultad. Y Pablo dice, no importa lo que pase en mi vida, ya sea que viva o muera, yo espero que el nombre de Cristo sea glorificado. Que mi vida traiga gloria a Cristo. Yo vivo para la gloria de Dios. Y esa es una declaración extraordinaria que nos permite ver la perspectiva que Pablo tiene de la vida, cómo Pablo vive su vida y cómo enfrenta las circunstancias que todos enfrentamos, la adversidad que todos enfrentamos. Aquí está el dilema. A partir del versículo 21, Pablo nos deja con claridad ver cuál es el dilema, dónde está el debate que tiene en su corazón. Dice así, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo, dése cuenta que hay un debate aquí. Si seguir viviendo en este cuerpo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? Dice Pablo. No lo sé. Se da cuenta que hay duda en su corazón. Me siento presionado, me siento contrito, es como cuando uno dice estoy entre la espada y la pared. Aquí lo dice claramente esta versión. Me siento presionado por dos posibilidades. La primera dice, deseo partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este cuerpo, es decir, que yo siga viviendo. Versículo 25, convencido de esto sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir con su jubiloso avance en la fe. Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Me encuentro presionado, dice, por dos posibilidades, vivir o morir. El deseo de partir y estar con Cristo, dice Pablo, es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes, dice Pablo, es preferible que yo continúe viviendo. En medio de este dilema, Pablo nos revela qué es lo que piensa de la vida, cuál es su perspectiva de la vida, que ha sido definida por el gozo que Cristo produce en su corazón. Por eso el título de hoy es Perspectiva para vivir. Y lo que vamos a hacer es que vamos a explorar cómo el gozo que produce Cristo en nuestro corazón puede moldear, puede transformar la forma en que nosotros vemos la vida, la forma en que nosotros vemos la vida y que eso pueda ayudarnos a vivir una vida abundante día a día. Número uno, lo primero que encontramos aquí es que Pablo entiende y ve que es mejor vivir una vida con propósito y ve su vida como una vida con propósito. Fíjense, hay algo que quiero confesarles en esta mañana, porque este es un tema bien difícil para predicar. Cuando Pablo está escribiendo estas líneas, esta carta a la iglesia, Pablo desconoce lo que va a pasar. Y es triste leer esta carta. Para nosotros, a veces leer la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia sin meternos en el contexto de lo que está ocurriendo, nos perdemos de tantas cosas. Y leemos la Biblia de corrido y no nos damos cuenta de lo que está pasando. Pero algo que necesitamos saber es que mientras Pablo escribe estas palabras y expresa su deseo de seguir viviendo, yo tengo que decirles que no fue así. Pablo no salió de la cárcel.
Pablo está en este debate y dice, estoy en un dilema moral, existencial, si partir, morir o seguir viviendo. Pero yo tengo que decirles en esta mañana que aunque Pablo deseaba salir, visitar, una de las cosas que Pablo quería era ir otra vez a Filipos y visitar la iglesia de Filipos y compartir con los creyentes. No se cumplió su deseo. Pablo no salió. Pablo fue ejecutado por Roma y no pudo cumplir el anhelo de su corazón. Entonces, leer estas palabras del apóstol Pablo es bueno hacerlo con reverencia, con solemnidad, porque leemos las palabras de un pastor, de un misionero que dice, escribe una nota a una iglesia y le dice, espero verles nuevamente, pero nunca tuvo la oportunidad de ir a Filipos una vez más, porque quedó allí en Roma y allí fue ejecutado por el Imperio Romano. Allí fue decapitado. Y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida para mí es Cristo y la muerte es vivir con Cristo por siempre. Es lo que dice Pablo. En otras palabras, Pablo dice, no tengo idea cuáles son los planes de Dios para mi vida, pero sé que si vivo es por causa de Cristo. Y si muero, dice Pablo, será mejor. Entonces, para Pablo el fundamento, el centro, el propósito, la razón de vivir era Cristo. Pablo está convencido de que no hay nada más gratificante que vivir una vida con propósito, una vida fundamentada en Cristo. Y Pablo aquí da 3 razones para vivir. Fíjense, Pablo dice, primero, Pablo dice, quiero vivir para la multiplicación del Evangelio. Lo leemos en el capítulo 1, versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, y habla de la obra del Evangelio, de la extensión del Evangelio, no sé qué escoger. Esa es la primera razón por la que Pablo, ahí prisionero en una celda, quiere seguir viviendo. Quiero continuar viviendo para la predicación del Evangelio. La segunda razón por la cual dice, quiero vivir, es para ayudar a la iglesia a crecer, a los creyentes a crecer espiritualmente. Lo dice el versículo 24 y 25. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida para continuar ayudándolos a todos a ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe. La segunda razón. La primera es la extensión del Evangelio, la multiplicación de la iglesia. La segunda es la madurez de los creyentes. Y la tercera dice, versículo 26, cuando vuelvan, pensando él que iba a volver. Ya les dije, nunca volvió, nunca regresó a Filipos. Pero dice, cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Es decir, la tercera razón, Pablo dice, para que mi vida, lo que yo hago y el testimonio de mi vida pueda magnificar el nombre de Cristo. Entonces, hay una más, no la menciona allí Pablo, pero es una mía, una razón, porque Pablo comparte sus razones, sus motivaciones, sus propósitos para vivir. Yo tengo una más, y para mí vivir para mi familia, por mis hijos. Evidentemente Pablo no tenía una esposa, no tenía hijos. Yo les he contado cuando estuve en una cama muriendo por COVID, ¿cierto? He compartido esa historia. Y lo único para lo cual yo quería vivir era por mi familia. Ese era mi único propósito. No había más. Sí, pensaba en el ministerio y en la iglesia y el trabajo, pero no había otra cosa más importante. Hermanos, no hay nada más gratificante que saber si tenemos una razón para vivir, un propósito para vivir. Y necesitamos tenerlos bien claro y en orden. Este sermón no es fácil predicarlo, porque Pablo no solamente habla de las razones para vivir, Pablo habla de la muerte y voy a hablarles de la muerte en esta mañana también. Y no es fácil hablar de un tema tan sensible en este tiempo más difícil todavía. Pero es lo que Pablo está diciendo. Para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Entonces Pablo nos da claramente aquí, ¿se da cuenta cómo Pablo se debate en un dilema existencial entre la vida y la muerte? Pablo sabe que puede morir, no sabe cómo y cuándo, pero Pablo está convencido de que puede ser martirizado, y lo fue. No sabemos cuántos meses pasaron, cuánto tiempo pasó después de haber terminado de escribir esta carta. Seguramente pasó un año, año y medio, porque después de escribir esta carta escribió 2 cartas más. Pero Pablo no concluyó su vida con los deseos que tenía para continuar viviendo. La multiplicación de la iglesia, el crecimiento de los creyentes, glorificar el nombre de Cristo, eran sus razones para vivir. ¿Cuáles son las suyas? ¿Las tiene claras? Yo las tengo bien claro en orden. Para mí, lo primero es familia, Dios, mi relación personal con Dios. En segundo lugar está mi familia. En tercer lugar está el ministerio que Dios me ha llamado a hacer. Y en cuarto lugar está la iglesia y después todo lo demás. Pero tenemos que tener bien claro todas esas cosas. Tenemos que tener claro cuáles son los propósitos por los cuales nosotros nos levantamos todos los días para luchar, para trabajar, para enfrentar la adversidad, para enfrentar las circunstancias, para enfrentar las enfermedades y los momentos difíciles que nos toca vivir. Hay razones para vivir, dice Pablo, y yo las tengo bien claras, eso es lo que dice. Nosotros necesitamos tenerlas bien claras y tenerlas bien definidas. La segunda cosa que Pablo dice es que debemos no solamente vivir una vida con propósito, sino que debemos vivir una vida con esperanza. Una vida con esperanza. Por eso Pablo aquí aborda el tema de la muerte. Por eso dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida para mí es Cristo y la muerte es vivir con Cristo por siempre. Y Pablo comparte 2 cosas que quiero ampliar aquí sobre la muerte, sobre este tema. 2 verdades esenciales que son fundamentales en la palabra de Dios sobre la muerte. Primero, lo que Pablo dice sobre la muerte es que la muerte es la partida del espíritu de la tierra. Esa es la forma como Pablo ve la muerte. Por eso dice el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, estoy dividido en esto, ¿no? Teniendo deseo de ¿qué? De partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Fíjense que la palabra que Pablo usa aquí, la palabra que se traduce en nuestras Biblias es partir, pero la palabra que Pablo usa en griego cuando escribe esta carta tiene algunos significados importantes y por eso se traduce como partir. La primera acepción de la palabra, el primer significado o la primera forma de traducir esta palabra del griego originalmente es levantar el campamento. Eso es literalmente lo que Pablo está diciendo. Y era la idea, era una palabra griega que se usaba para explicar el hecho de que en el argot militar levantamos el campamento y nos movemos de este lugar hacia otro lado. Entonces Pablo lo que está diciendo es que tengo deseo, estoy ansioso de levantar mi campamento y dejar este campo de batalla y entrar al descanso eterno en el cielo en la presencia de Dios. Pablo usa un término, y ahorita voy a entrar con las cosas que que de alguna manera se corrigen con estas verdades. La segunda acepción que Pablo, que podemos encontrar de esta palabra griega es soltar las amarras del barco. Es la segunda forma. Hay otras formas, pero estas fueron las que más me llamaron la atención. Se usaba también esta palabra para explicar cuando un barco dejaba el puerto y entonces se soltaban las amarras y el barco partía de un puerto hacia un destino diferente. Entonces la idea de Pablo de morir era dejar mover el campamento o trasladar el campamento de un lado a otro o soltar las amarras del puerto y moverse de un lado a otro. Por eso la muerte es la partida del espíritu a la eternidad. El espíritu sale
de la tierra. Y yo sé que es sensible todo esto, pero yo tuve la oportunidad de estar allí cuando murió mi abuela. Ahí estaba a sus pies, orando por ella, y estábamos todos. Y si usted ha tenido la oportunidad de estar cerca de un ser querido que parte, y usamos esa palabra, partir, partió a la presencia del Señor, usted sabe y entiende que en el momento quedó el cuerpo vacío completamente allí. Queda el cuerpo de la persona, pero ya no están sus memorias, ya no están sus pensamientos, ya no están sus sentimientos. Es decir, que este campamento que tenemos, este tabernáculo, este cuerpo de sangre, orgánico, de huesos, es solamente un recipiente de la vida. Es solo un recipiente. En el momento, y usted toca a la persona, usted siente que es la persona, porque tenía ese tabernáculo, tenía ese recipiente, tenía ese cuerpo cuando estaba aquí, pero ya la persona no está allí. Hay un texto en la Biblia que a mí me llama poderosamente la atención, que habla del momento de la separación del espíritu y el alma del cuerpo. Y la expresión que usa Salomón es cuando el cántaro se rompe y la cadena de plata se parte. Es ese momento cuando se pierde el vínculo del cuerpo con el alma y el espíritu. Nosotros caminamos y vivimos y nos movemos y nuestros cuerpos no los dejamos en ningún lugar, ¿verdad? Los llevamos a todas partes con nosotros. O donde nosotros estamos están nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Estamos pegados, hay un pegamento del espíritu y el alma con el cuerpo que tenemos. Pero hay un momento en que se rompe ese pegamento, esa conexión, esa cadena de plata se rompe y el espíritu y el alma son tomadas de este mundo y el cuerpo queda allí inerte. Por eso, pues el cuerpo comienza un proceso, tenemos un doctor aquí, de descomposición, porque no hay vida allí. Clínicamente no hay vida, no hay nada. Queda allí el cuerpo totalmente inerte, comienza en poco tiempo, comienza a endurecerse, comienza un proceso de descomposición. Es lo que ocurre en el momento de la separación. El espíritu y el alma son tomados de la tierra. Pero Pablo dice algo, una segunda verdad sobre la muerte, y es que la muerte no solamente es la partida del espíritu, del alma, del cuerpo, de la tierra, sino que es la llegada del espíritu, del alma, a la presencia de Dios. Eso es lo segundo que Pablo dice. Pablo dice partir, pero no solamente dice partir, sino que dice y estar con Cristo. Ahí lo dice literalmente, versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, y no se queda allí, sino que Pablo dice y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es decir, Pablo habla de la salida del espíritu y al alma de la tierra, del recipiente, del tabernáculo que tenemos, de este campamento en el cual habita la vida. Y dice Pablo que en el momento que parte el espíritu del cuerpo, entonces llega también a la presencia del Señor. Ahora, esta idea pulveriza las enseñanzas falsas acerca de la muerte. Hay varias enseñanzas que producen más preguntas, estrés, ansiedad y angustia que esperanza. A Pablo, esta perspectiva que tiene le da esperanza para vivir, porque hay falsas enseñanzas sobre la muerte. Una de ellas es que el alma duerme en el limbo. Lo llaman el sueño del alma. Como si el alma y el espíritu pasaran a un estado
de inconsciencia total, como si estuviera deambulando de forma mística, incluso escalofriante, en algún tipo de sueño transitorio. Yo recuerdo cuando era niño que mi abuela hablaba de las ánimas y le prendía velas a las ánimas. Y decían que las ánimas eran las almas de los muertos que andaban deambulando por allí. Hermanos, es mentira, no hay evidencia bíblica. La Biblia no enseña el limbo ni enseña nada sobre el sueño eterno de las almas. Lo que la Biblia dice es que partimos de este mundo y vamos a la presencia de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Otra falsa enseñanza sobre la muerte es la idea de que existe un lugar para purgar las culpas. El purgatorio. Como que el alma va a un lugar, la persona que muere en conexión con Dios, en relación, en amistad con Dios, entonces va a un lugar donde sus pecados son purificados y son perdonados. Pues no dice eso la palabra de Dios. No existe ningún lugar transitorio donde el alma es purgada de los pecados o de los males que haya hecho en esta vida para pasar de nuevo, entonces luego a la presencia de Dios. Mire, Pablo nos dice, no puedo esperar para morir porque tengo que ir al purgatorio, donde mis penas van a ser purgadas. No, Pablo dice, voy a partir y voy a ir a la presencia de Cristo. Dice, lo cual es muchísimo mejor. Es lo que dice Pablo. Ahora, esa idea lo vemos. Hay dos moribundos en la Biblia que también nos enseñan la misma verdad que Pablo está enseñando aquí. Lo encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 43, y es el malhechor que está con Cristo en la cruz. Recuerdan, Cristo fue crucificado, pero habían dos malhechores. Y uno le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice al malhechor, pues vas a ir al purgatorio y luego vas a venir a mi presencia. O vas a estar un tiempo en el limbo y después vas a ir al cielo. No, Jesús no le dice nada parecido. Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? No dice vas a un lugar transitorio o vas a ir a un tiempo de espera y luego vendrás a mi reino. No, Él le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquel día, cuando las rodillas de aquel prisionero fueron rotas, porque eso era lo que hacían los soldados romanos para que la persona muriera más rápidamente, quebraban sus rodillas porque estaban colgando de la cruz y el soporte estaba allá abajo. Al quebrar las rodillas, todo el peso comprimía los pulmones y explotaban o explotaba el corazón y moría rápidamente el prisionero. Aquel día, aquel moribundo fue a la presencia del Señor. Porque es hoy, le dijo Jesús, no hay un tiempo de espera, no hay una transición. Hay otro, es Esteban, lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 59. Esteban está muriendo, literalmente, está siendo apedreado. Ese día Esteban murió. Esteban era uno de los diáconos de la iglesia. Aquel día fue apedreado. Y mire lo que dice el versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Cuándo? Allí, en ese momento en que el espíritu se separara del cuerpo, va directamente a la presencia del Señor. Otra idea falsa sobre la muerte es que la muerte es el final. Es que allí todo se acaba, pero no es cierto. Usted y yo sabemos que no somos como una gallina. No somos como una vaca, ¿verdad? Tenemos un alma, un espíritu. Tenemos raciocinio, tenemos sentimiento. Tenemos una vida diferente a la vida animal. Recuerdan el libro de Génesis, ¿verdad?
cuando Dios creó al hombre. Lo creó de una manera diferente. No fue igual la creación del ser humano con la creación de los animales y de todo lo demás. Cuando Dios quiso crear a los peces, dijo, produzcan las aguas seres vivientes. Cuando quiso crear los animales, dijo, produzca la tierra seres vivos. Pero cuando Dios creó al hombre, Dios sopló en él el aliento de vida. Dios nos dio a nosotros un espíritu, un alma totalmente diferente. No somos una gallina. Para una gallina la muerte es el final. Después nos los tomamos en una sopa de pollo o un pollo guisado o algo así. No somos como un puerco. Somos seres humanos que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, hermanos, no hay un lugar de transición. No hay un purgatorio, no hay un limbo donde van las almas a deambular por un tiempo. Cuando morimos, y esa es nuestra esperanza, cuando nos toque partir de este mundo, iremos a la presencia de Dios. Yo vivo de esa manera. Yo pensé que ustedes iban a decir amén. Voy a decirlo otra vez para que tengan una segunda oportunidad. Lo que pasa es que yo sé que ustedes no quieren partir todavía, ¿cierto? No queremos, ni yo tampoco. Yo espero, voy a cumplir 50 pronto. Vamos a hacer un bonche, ¿eh? Pero espero vivir 30 más. No sé cuántos. Yo espero, como Pablo, de repente está a la vuelta de la esquina. Pablo estaba escribiendo esta carta y no sabía que iba a partir. Pero uno tiene esperanza, ¿cierto? Pero el día que parta de este mundo, iré a la presencia del Señor. Amén, amén. El día que nos vayamos, hermanos, vamos a ir a la presencia del Señor. ¿Qué dice Pablo de eso? Es muchísimo mejor. Es lo que Pablo dice. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a esta vida. Amamos esta vida, cuidamos este cuerpo, lo alimentamos todos los días, nos bañamos 2, 3 veces al día, nos echamos perfume, nos talco, crema y nos ponemos guapos, nos pintamos el cabello y se maquillan las hermanas y todo. Digo nos pintamos porque hay caballeros también que se lo pintan, pero ya el maquillaje es más exclusivo de las damas, ¿verdad? Aunque uno no sabe por ahí. Pero el punto es que cuidamos el cuerpo. Amamos a nuestros hijos, tenemos una casa, tenemos propiedades, queremos estar aquí. Hermanos, pero un día no habrá más dolor. Y esa es la esperanza que tenemos cuando nuestros seres queridos parten de este mundo. Nos duele y nos toca llorar y sufrimos. Y los recordamos y lloramos, pero ya no están sufriendo más. Ya no hay enfermedad que esté martirizando su cuerpo. Ya no hay dolor que esté quebrantando su alma, su espíritu. Ya no hay enfermedad, ya no hay más dolor, ya no hay más tristeza, no hay más lágrimas y sufrimiento. Están con el Señor para siempre. Y un día estaremos allí con ellos nosotros también. Hermanos, esta vida no durará para siempre. Este mundo tampoco durará para siempre. Un día también nosotros partiremos a la eternidad y estaremos con aquellos que amamos, que partieron primero que nosotros. Allí estaremos con ellos por toda la eternidad. Esa es nuestra esperanza y es la esperanza del apóstol Pablo. Por eso Pablo tenía una perspectiva cristocéntrica de la vida. Pablo dice, vivo con propósito, tengo razones para vivir, pero también tengo razones para morir. Estar con Cristo es mucho mejor, dice Pablo. Y número 3, rápidamente termino con esto. No solamente vivir una vida con propósito y una vida con esperanza, sino Pablo también habla de vivir una vida piadosa. Desde la perspectiva de Pablo vemos que no solo vivir con propósito y con esperanza, pero también vivir una vida piadosa. Dice, mire cómo dice el apóstol Pablo, terminando este capítulo 1, dice, pase lo que pase. Se da cuenta que Pablo tiene incertidumbre. No está seguro si va a salir en libertad o va a ser condenado a la muerte, que lo fue, ya se los dije. Pase lo que pase, Pablo dice, compórtense, vivan de manera digna del Evangelio. Vivan una vida piadosa. Vivan
de tal manera que el evangelio de Cristo sea honrado y glorificado. Compórtense de una manera digna del evangelio. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, y estando ausente es el mismo partir, levantar el campamento o soltar las amarras del puerto. Estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. Vivan, dice Pablo, una vida digna del evangelio, luchando unánimes por la fe del evangelio, sin temor alguno de sus adversarios, dice Pablo. No solo creer en Cristo, sino también sufrir por él, dice el versículo 29. ¿Qué es una vida piadosa? Una vida piadosa es una vida que agrada a Dios. Una vida fundamentada en los principios, en las verdades de las Escrituras reveladas aquí. Hermanos, cuando nosotros estudiamos la Biblia, encontramos a Dios mostrándose, no solamente lo que espera de nosotros, sino también cómo es Él. Y cuando conocemos a Dios, entonces podemos vivir una vida que le agrade a Dios, una vida fundamentada en las Escrituras. Pablo decía, vivo para la gloria de Dios. ¿Qué significa vivir para la gloria de Dios? Significa encontrar en las Escrituras cómo quiere Dios que yo viva y entonces obedecer. Vivir de la manera que Dios espera de mí. ¿Qué espera Dios de mí? Que yo sea formado, que el carácter de Cristo sea formado en mí. Que en mi corazón no haya odio, ni rencor, ni nada que me produzca dolor a mí mismo, sino que el carácter de Cristo, la bondad de Cristo, la forma de que Cristo vivió en este mundo, entonces yo también pueda vivir de esa manera. Eso significa vivir una vida piadosa, una vida que honra y glorifica el nombre de Dios. Por eso Pablo usa la palabra compórtense. Eso es lo que dice, compórtense de una manera digna del evangelio. Vivan una vida piadosa. Todas estas tres cosas conforman la perspectiva que Pablo tiene para vivir. Vivir una vida con propósito. Tengo razones para vivir. Vivir una vida con esperanza. Sé que voy a partir, pero no voy a morir como mueren los animales. No voy a morir y voy a un lugar de espera o un lugar donde me van a purgar los pecados. Voy a ir a la presencia del Señor. Pero si tenemos que vivir, hermanos, dice Pablo, ustedes sigan viviendo una vida digna del evangelio. Una vida que honre el nombre de Dios. Y les invito en esta mañana, no solamente a vivir con propósito, sino a vivir con esperanza, entendiendo lo que significa partir de este mundo, entendiendo lo que significa que nuestros familiares se nos han adelantado y se han ido a la presencia del Señor, entendiendo que no están en un lugar donde se están purgando sus almas o andan deambulando por allí. Fueron a la presencia de Dios, entendiendo que un día nosotros iremos allá, cuando nos toque partir de este mundo también. Nosotros tenemos esperanza. Y si no nos toca irnos, y nos toca vivir muchos años, vivamos una vida digna del evangelio. Vamos a estar en pie en esta mañana y vamos a orar.